Hola, ¿cómo están? En este video la idea es poder hacer una revisión de contenidos que relacionan la parte de álgebra y geometría analítica, contenidos que de la cátedra que ustedes ya cursaron. Estaríamos iniciando una serie de videos para lo que sería la cátedra de álgebra lineal. Y considero que es importante hacer esta revisión para poder encontrar relación con los contenidos y ver que hay un nexo y no son contenidos aislados y uno dice, bueno, ¿con qué lo relaciono? ¿Dónde lo aplico? Y bueno, parte de la aplicación va a estar en la parte de álgebra lineal. Y considero importante también que ustedes a partir de estos videos puedan empezar a armar una carpeta con teoría, las definiciones que se van dando en el video, que vamos a tratar de utilizar definiciones que son formales, notaciones, y a partir de toda esa información que ustedes van a ir armando, van a ir recopilando con los PDFs que ya están subidos en Pedco, más los videos, se van a armar cuestionarios que ustedes van a tener que ir respondiendo. Generalmente va a haber un cuestionario por semana. De acá a la fecha del primer parcial, que ya está fijada en la plataforma, ustedes van a tener que tener rendido todos los cuestionarios, a excepción de uno que por X motivo ustedes no puedan rendirlo. En esta cátedra, si vos tenés 2 cuestionarios sin rendir, no te daría acceso a rendir el primer parcial. ¿Sí? Entonces los cuestionarios que surjan de lo que es el análisis de los videos, los TPs que uno suba, te habilitarían de alguna manera a poder rendir lo que sería el primer parcial. Durante la cursada vamos a tener 2 parciales y sus respectivos recuperatorios. Entonces, bueno, como sugerencia sería que va a ser una materia bastante movida a diferencia del cuatrimestre anterior. Espero que tengan éxitos en esta cursada y lleguemos todos juntos a fin de año. Con respecto a lo que sería la revisión que vamos a hacer, nosotros vamos a seguir trabajando con un sistema de representación rectangular formado por 3 ejes, los 3 ejes que observamos en este gráfico. También cuando uno habla de un sistema de graficación rectangular, ¿qué es lo más común para nosotros? Hablar de los que serían coordenadas cartesianas. ¿Por qué reciben el nombre de coordenadas rectangulares? O este sistema que yo dije de graficación rectangular, porque los ejes se van a cortar formando ángulos rectos. Ahora bien, esos ejes son perpendiculares entre sí y se cortan en un punto que sería para nosotros sería el origen de coordenadas, ¿sí? Y ese origen de coordenadas, que es ese punto, va a estar definido por las coordenadas 0, 0, 0. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Y como veníamos trabajando, vamos a continuar trabajando de la misma manera, pero como dijimos que íbamos a hacer una revisión, vamos a hablar de lo que sería notación de puntos y notación de vectores. Y acá estaría básicamente la diferencia. Nosotros lo que es notación de puntos lo vamos a representar con letras mayúsculas y esos puntos van a estar definidos, en este caso que estamos hablando de R3, lo vamos a representar con una terna definida por X1, Y1 y Z1. Entonces, si esto lo tenemos que representar, ¿cómo nos quedaría? Nosotros recordemos que cuando hablamos de R3 estaríamos realizando una representación tridimensional de ese vector. Entonces nos vamos a mover el valor que nos indique en X1 sobre el eje X, nos vamos a mover la cantidad de unidades que indique Y1, vamos a considerar que sería esta, por ejemplo, y a partir de ese punto vamos a subir Z unidades. ¿Sí? Ahora bien, esto sería Y1 y de acá hacia arriba me estaría dando el valor de Z1. De esa manera tenemos definido el punto P. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con lo que sería vectores?
Los vectores los vamos a representar con letras minúsculas. Sobre la letra minúscula vamos a representar una flecha. Vamos a marcarle el signo igual y vamos a hablar de una terna que nos van a definir las componentes del vector, que en este caso podría ser la terna A, B, C. Cuando a nosotros nos dan escrito un vector de esta manera, nosotros vamos a considerar y se va a sobreentender que el origen del vector va a ser el origen de coordenadas. Entonces, para graficar ese vector nos vamos a mover A unidades en el eje X. A partir de esas A unidades nos vamos a mover B unidades en el eje Y, o sobre el eje Y. A partir de acá, si esto fuera 5, me muevo 4 y C unidades sobre el eje de la Z. Vamos a considerar que esas serían las C unidades que me estaría indicando. Como el origen era el origen de coordenadas y llegué a ese punto terminal, de esa manera estaríamos definiendo desde el punto de vista gráfico el vector B. Generalmente todo lo que sería vectores en R2 o vectores bidimensionales en el plano, ustedes ya lo vieron en la cátedra anterior y también lo podemos relacionar con algo que ustedes hayan visto en la parte de física, sobre todo cuando trabajaron con fuerza. Y uno se puso a definir vectores y a definir lo que sería puntos, pero nos faltó lo más importante, la definición de vector. Lo primero que podemos decir que un vector es un segmento orientado. Ahora bien, yo voy a graficar una nueva terna. Es decir, voy a volver a graficar lo que sería eje Z, eje Y. Voy a volver a graficar entonces un nuevo sistema, ¿sí? Y el eje de las X. Nosotros dijimos que un vector era un segmento orientado. Si nosotros consideramos que ese vector va a tener como origen el punto A y como punto terminal el punto B, de esa manera nos queda definido un vector B. Ahora bien, fíjense dos conceptos importantes: punto inicial, punto terminal. Los vectores que no tengan definido el punto de aplicación van a recibir el nombre de vectores libres. Nosotros, en el área de álgebra, trabajamos con vectores libres. A ver, y uno dice, bueno, ¿y el punto de aplicación qué sería? Si yo tengo un vector asociado a una fuerza, que quizás lo vieron en física, y a esa fuerza, imagínense que está representada por una cuerda y la ato a una silla, bueno, el punto donde está la cuerda atada a la silla sería nuestro punto de aplicación. Entonces, bien, ese vector que nosotros dijimos, volvemos a definir un vector como un segmento orientado, donde el punto A sería nuestro punto inicial, el punto B nuestro punto terminal, va a quedar definido de esta manera, va a ser el vector AB, que nosotros vamos a poder llamar B directamente. ¿Sí? Pero muchas veces ese vector, por una cuestión de conveniencia, me conviene llevarlo o graficarlo en el origen. Imagínense que nosotros tengamos un vector B, W, Z. Bueno, si hablamos de los puntos A y B que me definen el vector, y ese punto A tiene como coordenadas X1, Y1 y Z1, y hablamos de un punto B con coordenadas X2, Y2, Z2. Ahora bien, ¿qué estaría sucediendo si yo quiero llevar ese vector al origen? Es decir, quiero hacer esto. ¿Esto se podría hacer? Sí, se podría hacer. Y acá es donde aparece una próxima definición, que serían vectores equipolentes. Dos vectores libres que tienen la misma dirección, el mismo sentido y módulo, ¿sí? Van a ser equipolentes justamente si cumplen esas condiciones de tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para definir esos vectores? Y lo que voy a tener que trabajar serían con las coordenadas de esos puntos. A las coordenadas del punto terminal le voy a restar las del punto inicial. Entonces, ¿cómo quedaría esto?
x2 menos x1, punto y coma, y2 menos y1, z2 menos z1. De esa manera estaría encontrando las componentes de ese vector b y el origen de ese vector va a ser el origen de coordenadas. ¿Sí? Eso para nosotros tener en cuenta. Un vector nulo va a ser ese vector donde el valor de a va a ser igual al valor de b. Otra de las definiciones importantes que aparece sería la definición de versor. Y un versor, ¿cómo lo podemos definir? Como un vector cuyo módulo es igual a 1. Vectores paralelos, dos vectores van a ser paralelos si las rectas de acción o las rectas que contienen a estos vectores tienen igual dirección. ¿Sí? Estos podrían ser para nosotros dos vectores, aparte de ser equipolentes, podrían ser paralelos. Y dentro de lo que serían las operaciones que nosotros vamos a poder efectuar con vectores, vamos a plantear las siguientes. Vamos a poder hablar de lo que sería la suma, la resta, la multiplicación de un vector por un escalar. Si nosotros tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Si esos dos vectores son vectores en R2, que van a tener componentes A1 y lo que sería A2, B1, B2. Si me plantean lo que sería la suma entre el vector A más el vector B, ¿qué tendría que hacer? Sumar componente a componente. A1 más B1, punto y coma, A2 más B2. Si hablamos de vectores en R3, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener el vector A, componentes A1, A2, A3, y el vector B de componentes B1, B2, B3. Si nosotros sumamos el vector A más el vector B, y el procedimiento va a ser exactamente lo mismo, sumar componentes a componentes. Entonces, ¿qué vamos a sumar? A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. De esa manera estaría definida la suma entre los dos vectores A y B. Desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Si nosotros tenemos el vector A y un vector B, si yo llevo, ustedes lo vieron como un método en física, el método del paralelogramo, estaría encontrando desde el punto de vista físico, que estoy mezclando las cosas, pero es para que ustedes lo relacionen, eso sería la resultante de ese sistema de fuerzas concurrentes, perdón. Entonces, para nosotros en este caso sería un nuevo vector que es el resultado de la suma entre el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? Dentro de lo que serían las propiedades que vamos a poder establecer y tener en cuenta, ya sean dos vectores, sean A o B, dos vectores en R2 o R3, y si nosotros tenemos también más adelante un escalar K, vamos a poder establecer las siguientes propiedades. La suma entre A y B cumple la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué vamos a poder decir? Que A más B es igual a B más A más B es igual a B más A. Como segunda propiedad vamos a poder establecer, esta sería nuestra primera, la segunda propiedad vamos a hablar de propiedad asociativa. Si nosotros tenemos, y no nombré un vector más que podría ser el vector C, tenemos el vector A más el vector B más el vector C. Lo mismo en esta parte, en este segundo miembro. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que la suma entre A más B, si juntamos esto y resolvemos esto y a ese resultado le sumamos C, nos tendría que dar igual a ¿qué? A la suma entre A más el resultado de B más C. ¿Sí? También va a existir dentro de estas propiedades, como tercera propiedad para tener en cuenta, la existencia de
el elemento neutro, si nosotros al vector A le sumamos el vector nulo, sigue siendo igual al vector A. También la existencia del elemento simétrico, que en realidad sería como cuarta, vamos a hablar del vector opuesto. Si nosotros al vector A le sumamos el opuesto de A, esto va a ser igual a ¿qué? Al vector nulo. La resta entre los vectores, si nosotros tenemos que al vector A, eso es un A, le resto el vector B, lo podría escribir como que al vector A le sumaría el opuesto del vector B. Ahora bien, si nosotros consideramos un escalar, la primera pregunta que podríamos hacer es ¿qué es un escalar? Le respondimos y ya lo sabemos a esta altura que un escalar K va a ser definido como cualquier número real, ¿sí? Si nosotros tenemos un escalar K y un vector A, y ese vector, si K, entonces vamos a poner lo siguiente. Si K pertenece a los reales, ¿sí? Y vamos a hacer la aclaración que es un escalar. Y ¿qué otra de las condiciones que vamos a tener? Que A es un vector no nulo. El producto que se va a establecer entre K y el vector A va a dar origen a otro vector que va a ser el vector B. ¿Y qué condiciones o qué características va a tener ese vector B? Primero, vamos a hablar de lo que sería el módulo. Con respecto al módulo del vector B, ¿qué vamos a decir? Que el módulo del vector B va a ser igual al módulo de K por el módulo del vector A. Vamos a hablar de lo que sería la dirección. Entonces, ¿qué va a pasar con la dirección? Si el valor de K es mayor a 0, el vector B, entonces el vector B va a tener la misma, dirección, me estaba metiendo con sentido. Si hablamos de lo que sería la dirección del vector B va a ser igual a la dirección del vector A, ¿sí? Y ahí sí, ahora si hablamos de lo que sería el sentido de quién va a depender, del valor de K. Pueden pasar dos cosas, chicos, que el valor de K sea mayor a 0 o que el valor de K sea menor a 0. K puede valer 0, sí, que sería en este caso, nos llevaría al vector nulo, ¿no es cierto? Entonces, dos condiciones, que K sea mayor a 0 o que K sea menor a 0. En función de esas condiciones, nosotros vamos a plantear lo siguiente, con respecto a lo que sería el sentido. Si K es mayor a 0, el sentido de B va a ser igual al sentido del vector A, no va a cambiar. Pero si K es menor a 0, el sentido va a ser opuesto al que presentaba el vector A. Eso sería manera de conclusión. Ahora, fíjense si hablamos de propiedades. Vamos a nombrar algunas. Con respecto a las propiedades, ¿qué podemos decir? Para todo K1 que va a pertenecer a los reales y para todo K2 que también va a pertenecer a los reales, entonces, si establecemos el producto entre K1 por K2, por esos escalares, y lo multiplicamos por el vector A, ¿eso a qué va a ser igual? Al escalar K1 multiplicado por el producto que podemos establecer entre el K2 y el vector A. Otra de las propiedades, esa sería nuestra segunda propiedad para nombrar otra de las propiedades. Para todo K perteneciente a los reales, lo que vamos a poder decir es, si tenemos K y a su vez tenemos planteada o establecida una suma entre los vectores A y B, ¿esto a qué va a ser igual? A K por A más el escalar K por el vector B. Ahora, vamos a plantear otra situación. ¿Va a existir como una tercera propiedad existencia del elemento neutro? Sí.
cuando nosotros al vector A lo multipliquemos por 1, va a seguir siendo igual a A. A sería el elemento neutro para el producto entre un escalar y un vector, ¿sí? Si nosotros multiplicamos a 0 por el vector A, daría origen a lo que nosotros denominamos vector nulo. ¿Y cuál otra propiedad podemos establecer? La quinta. Para todo K que pertenezca a los reales, podemos decir que el módulo del escalar K que pertenece a los reales por el módulo entre el producto de el escalar K por el vector A va a ser igual al módulo del escalar K por el módulo de A. Y otro de los temas, ¿sí?, a modo de definición, que es importante, que sería un versor asociado a un vector. Y también se conoce como normalización. Si nosotros consideramos un vector A, a un vector A, se le puede hacer corresponder un vector llamado versor asociado. Generalmente a ese versor asociado lo podemos encontrar escrito así, que es un vector de módulo 1 que va a tener la misma dirección y sentido que el vector A. Cuando hablamos de esto, de lo que yo definí anteriormente, que lo voy a repetir, si a cada vector A se le puede asociar o hacer corresponder un vector llamado vector asociado, y lo vamos a representar de esta manera, que es un vector de módulo igual a 1, y va a tener la misma dirección y sentido que el vector A. Cuando hablamos de esto, también se dice que estamos haciendo la normalización del vector A. Nosotros ya vimos esto de alguna manera en álgebra y geometría analítica. Todo vector se va a poder expresar como el producto de su módulo por el vector asociado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros al vector A va a ser igual al módulo del vector A por ese versor asociado. Si esto lo escribimos, ese versor asociado va a ser igual. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 sobre el módulo del vector A por el vector A. Y esto no es otra cosa, chicos, que un vector unitario. Este tema lo vimos, lo desarrollamos y se le está planteando de otra manera para empezar a abrir un poco los conceptos. Hasta acá es una primera parte de lo que es revisión de vectores, y lo que nos faltaría a modo de teoría es hablar un poco de combinación lineal. Si nosotros tenemos dos vectores no paralelos, ¿sí?, vamos a hablar de combinación lineal. Si nosotros tenemos dos vectores no paralelos, que sería para nosotros el vector A1, y podemos hablar de un vector A2. Pero ¿qué condición tiene que tener? A su vez de no ser paralelos, tienen que pertenecer a un mismo plano. Si nosotros trazamos por un punto cualquiera esos vectores, nos va a quedar el vector A1 y el vector A2. ¿Sí? Todo vector A del plano que se pueda expresar como esos dos vectores, entonces uno dice, ¿cómo sería esto? Para nosotros este sería nuestro vector A. Repito, si nosotros tenemos dos vectores no paralelos, que sería el vector A1 y A2, que pertenezcan a un mismo plano y trazamos un punto, ese punto para nosotros va a ser O, ¿sí?, cualquier punto del plano.
todo vector del plano que pueda expresarse en función de los vectores A1 y A2, ¿qué es lo que va a suceder? Si se puede expresar de esa manera, se dice que el vector A es combinación de los vectores, es combinación lineal de los vectores A1 y A2. ¿Cómo se podrían expresar? Y es decir, si lo podemos escribir al vector A de esta manera. Esto sería A1 y A2. Si nosotros podemos definir esos escalones K1 y K2, entonces podríamos hablar o decir que el vector A es combinación de los vectores A1 y A2. ¿Sí? Esa sería como una primera definición. Próximo tema para ver sería producto escalar o producto interno y nos quedaría producto vectorial.